quiero presentarles al doctor. Como les decía, él estuvo acá hace 2 semanas con sus hijos y de verdad que estamos contentos de que ha aceptado la invitación nuevamente y gracias a usted por haber aceptado la invitación. Gracias por la confianza en el Instituto Guatemalteco Americano IGA y ahora le voy a compartir un poco de información acerca de nuestro presentador. El doctor Emilio Torres es director pedagógico de Progrentis para América y Europa. Es coach profesional, educativo, miembro de la Asociación de España de Coaching, ASESCO, y licenciado en Economía por la Universidad La Laguna, España. Coinventor de 3 patentes registradas en UPSTO de Estados Unidos sobre habilidades del pensamiento y procesos de metacognición y embajador parlamentario en España para el Parlamento Mundial de Educación, PAME. Experto en dirección de centros escolares por la Universidad de La Rioja, España, máster del profesorado por la Universidad Complutense de Madrid, España, y auditor educativo de la norma ISO 9001-2015 europea para la gestión de calidad de centros educativos. Máster en neuroeducación y neuropsicología por la Universidad de Nebrija, España, máster en metodologías activas por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y formador experto en metodologías activas y planes estratégicos, habiendo acompañado un centenar de instituciones en sus planes de innovación y capacitaciones metodológicas. Director del Colegio Salesiano de la Orotava, España, y profesor de Economía y Matemática desde el 2007 al 2017. Conferencista y escritor de diferentes artículos de opinión relacionados con la innovación educativa. Entre el 2015 y el 2019 ha impartido más de 300 conferencias educativas entre España y Latinoamérica. Así que estamos muy felices de tenerlo con nosotros el día de hoy. Bienvenido, doctor, y el tiempo es suyo. Buenísimo, pues gracias, Odra, gracias a Iga por la invitación, gracias a vosotros, papás, por hacer un hueco en esta apretada agenda. Imagino que estáis de camino al trabajo, terminando de listar la casa y reservar un espacio a la pantalla, atendiendo a la convocatoria de vuestra escuela. Pues para mí es un gusto poder aprovechar este tiempo en el que no os voy a robar más de 20, 25 minutos, con la intención de que podamos seguir conectando escuela y familia, que podamos seguir de alguna manera entendiendo cómo sois una parte fundamental para la educación de vuestros hijos y mantener estos lazos de unión, el que podamos reflexionar, el que podamos de alguna manera generar este tipo de talleres para inspirarnos, para ayudarnos, incluso para revisarnos cómo cada uno de nosotros como papá o como mamá lo estamos haciendo, estamos desempeñando un rol. Es verdaderamente importante. El ser papá es la única carrera universitaria donde primero nos dan el título y luego uno hace la carrera, ¿verdad? Primero nos entregan al niño y ahora nos dicen, bueno, ahí vas aprendiendo, y en la medida que el niño va creciendo, pues es cuando vamos aprendiendo. Imagino que estáis ante una tesitura, estáis viviendo un momento complejo. Este tiempo de pandemia, los niños en casa, pues también nos ha puesto a la familia ante una situación complicada en el que entender la etapa en la que están viviendo, ayudarlos, apoyarlos, establecer un criterio justo con respecto a sus inquietudes, a sus necesidades, es realmente complejo. Os hablo de la experiencia, también soy padre de dos niños adolescentes en el que cada día me sorprenden, cada día aprendo mucho de ellos, en el que uno tiene que armarse de paciencia, de valor, de entendimiento, de comprensión y de confianza. Hay que depositar pues toda la ilusión del mundo en su educación, pero también hay que hacerlo con criterio y hay que ejercer también a veces esa autoridad que cada padre debe hacerlo cada uno. Pero en el día de hoy, primero os quiero dar la bienvenida y ojalá pudierais cerrar puertas, haceros un espacio, porque dedicaros también un tiempo a la reflexión, tapando el ruido que podáis tener fuera, las urgencias. Vuestra mente tiene que estar a 1000, ¿verdad?, con todo lo que tenéis por delante en el día de hoy, pero sí es necesario que os podáis dedicar tiempo también, como os decía, para revisaros como padre y para realmente pensar cómo lo estáis haciendo, porque es necesario que también nos formemos en torno a un rol que es fundamental, en el que nuestros niños nos necesitan al 100%, nos necesitan con criterios, nos necesitan objetivos, y este espacio lo que pretendo es que nos ayude a pensar. Os voy a lanzar muchas reflexiones en función de la situación actual en la que estéis, o el momento personal de vida que cada uno tenga, pues os hará más sentido unas que otras, pero os quiero hablar de la difícil tarea que es educar a un niño hoy, en el mundo que estamos viviendo, y las cosas están cambiando. Por tanto, os quiero lanzar algunas reflexiones para ver si os ayuda también a revisaros, a pensar
Y ahí tenéis el chat. Si queréis ir comentando, si queréis ir haciendo cuestiones, pues el resto de papás se nutre también de vuestras reflexiones o de vuestros pensamientos en función a cómo vayamos avanzando en el taller, pues que podáis también compartir desde vuestra propia experiencia cómo os va, y ese compartir pues siempre nos ayuda a todos a aprender. Fijaros, ahí ahora me he presentado como director pedagógico de Prorenti. Os quiero contar que pertenecéis, el Colegio IGA es uno de nuestros grandes colegios pertenecientes a la familia Prorenti, pero os quiero hacer partícipes de que estáis perteneciendo a una comunidad muy grande, donde ya son casi 1 millón de estudiantes, que en estos últimos 10 años estamos de aniversario, Prorenti. En estos últimos 10 años, más de 1.200 escuelas en el mundo pues, están llevando Prorenti en este momento, y sois parte de una gran familia en el que cada día contribuimos, complementamos, apoyamos a las instituciones educativas con este tipo de charlas, de acciones, pero sobre todo la labor que vuestros hijos, el desempeño, el desarrollo y el aprendizaje que están generando con la herramienta. Y por eso, hace 2 semanitas, pues teníamos también un encuentro con vuestros hijos, pues para remotivarlos, para poder darles sentidos, para que ellos puedan entender que el trabajo duro, la disciplina, el que hayan cosas que a veces pues uno no termina de entender, tiene su beneficio, y es ahí donde les trasladamos un mensaje fundamental. Y hoy llegamos a la pantalla pues para recibiros a vosotros. Hay muchos profesores conectados también en este momento, pero sobre todo el gran grueso de la charla de hoy es la familia. ¿Y por qué queremos que la familia también llegue a reflexionar en conjunto con la escuela? Porque estamos convencidos de que para educar un niño necesitamos la tribu entera. Esto no es que la escuela enseñe y la familia eduque, o que en la escuela se trabajen una serie de elementos que en casa pues no se deberían trabajar. Al contrario, entendemos que, y sobre todo después de estos últimos años, lo que hemos estado viviendo, el entendimiento está en la necesidad de que se trabaje de manera conjunta para que la tribu completa se entienda, la tribu completa oriente a las nuevas generaciones en torno hacia lo que es hoy educar para la vida, y es un momento complejo. Pero cuando yo miro la tribu actual, la tribu de la cual nosotros pertenecemos, me doy cuenta de que nunca antes habíamos sido tan diversos. Y pensad en vuestros mayores, en los abuelos de vuestros hijos, pensad en las diferentes generaciones de padres que somos. Estamos los de 40, estáis los de 50, y seguramente hay algunos hasta de 30, ¿verdad? Padres pues quizás pues más prematuros. Y por último analizamos a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, que los estamos denominando la generación Z. Y yo no sé si llamarlos la generación Z, y no sé por qué le han puesto la última letra del abecedario, igual es que es la última, ¿verdad? Nunca se sabe. Si miramos a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, a vuestros hijos, caramba, mira que son diferentes a como éramos nosotros, ¿verdad? Son completamente su comportamiento, su conducta, su manera de pensar, su procesamiento, pero no es porque quieran, es porque de alguna manera el mundo que les ha tocado vivir pues tiene una serie de variables, una serie de elementos: tecnología, comportamiento, moda, globalidad, información, que los está llevando a ser completamente diferentes. Y por mucho que queramos que sean iguales a nosotros, por mucho que los comparemos, por mucho que le digamos que nosotros a su edad hacíamos o no hacíamos, es muy difícil que ellos lleguen a un nivel de comprensión de algo que no han vivido, de un escenario ya pasado del cual ellos no fueron protagonistas, y esto es verdaderamente complicado. Y es ahí donde necesitamos que de alguna manera, en estos espacios, en esta intimidad, ahora que ellos no nos oyen, podamos reflexionar de qué manera podemos irlos ayudando en este principio del camino. Y es ahí donde la necesidad de que ambos salones, el de la escuela y el del hogar, se entiendan. Porque es ahí donde esa común coordinación nos puede ir llevando a preparar a nuestros chicos pues a su madurez, a su adultez, hacia ese momento en el que de repente creemos que pueden estar listos ellos para saltar del nido y puedan volar de alguna manera para enfrentarse a este mundo, a esta selva, a este entorno nuevo digital tan complejo y con una serie de variables que muy pocas veces somos capaces de llegar a entender. Y eso nos lleva a nosotros los padres a cuestionarnos una serie de elementos. Caramba, decidme si no os acostáis por la noche y charláis con vuestra pareja diciendo pues, qué problemas, o lo estaremos haciendo bien, o hay que ver el niño, hay que ver la niña, pues lo que sí, lo que no, lo que nos dice, cómo se comporta, y es verdaderamente complicado, porque el momento actual que estamos viviendo nos ha llevado a reflexionar sobre nuevas preguntas, porque cuando creíamos saber todas las respuestas, de repente, y decidme si no estáis de acuerdo conmigo, en los últimos 5 o 7 años, el mundo es completamente diferente. Solo hay que echar la vista atrás y de repente nos estamos planteando una gran cantidad de preguntas, sobre todo a la hora de ejercer nuestro rol como padre. Y esto es verdaderamente difícil, porque de repente nuestros niños andan
con un teléfono continuamente en la mano. Y ahora los selfies llevan mascarilla. La escuela de repente pasó a irse a la casa y todo el proceso casi que digitalizado. Y eso nos ha llevado a darnos cuenta, y solo hay que hacer una mirada retrospectiva con análisis propio y mirar un poco, elevando el vuelo, lo que ocurre en la sociedad. Hemos cambiado de paradigma. El mundo es completamente diferente. Si para nosotros los papás, a la edad de nuestros niños, el mundo era perfectamente lineal y predecible, ¿verdad? Sabíamos perfectamente lo que queríamos ser de mayor, sabíamos lo que sí, lo que no funcionaba, sabíamos a lo que íbamos a la escuela. La escuela nadie la ponía en duda, es decir, la evolución estaba perfectamente clara y seguía una línea que todos entendíamos. Pero para vuestros hijos, este mensaje es imposible de entender. Para ellos, pues el mundo tecnológico, la era digital, lo ha cambiado casi todo, incluso la manera en la que ellos están entendiendo el mundo. Es que lo que nos rodea o lo que les rodea a ellos, pues tiene una variedad completamente diferente. Si no, acordaros, pensad en vuestro hogar hace 20 años, decidme si algo de esta tecnología, incluso seguro que algunos tenéis todavía en el recuerdo, pues una radio con un cassette, un teléfono de marcación circular, esos ordenadores personales que ocupaban casi que una habitación, esas Game Boy, esos videojuegos en fondo verde con diagramas en negro, ese televisor que tenía 1 o 2 canales y había que levantarse del sofá para cambiar el canal, ¿verdad? Y de repente, sin darnos cuenta, en la urgencia del día a día, toda esa tecnología se ha ido a nuestra mano. Fijaros que llevamos en nuestra palma de la mano radio, televisión, videojuegos, cámara fotográfica, instrumentos musicales, cámara de vídeo, ¿verdad? Vuestros niños han tomado toda esa tecnología y se la han llevado al bolsillo. Fijad si esto nos da una nueva oportunidad con conexión a internet, con la posibilidad de consultar cualquier información. Y esto es realmente, en ese simple cambio de paradigma, pensar que vuestros niños han pasado del tener al usar. Hemos pasado de la propiedad al uso. Y eso nos hace mirar el mundo desde un paisaje completamente diferente. Vuestros hijos ven el mundo a través de aplicaciones, a través de filtros, a través de redes sociales. Una puesta de sol, hay que fotografiarla. Un buen plato de comida, hay que colgarlo en las redes. Un paisaje en la playa, nos toca decirle al mundo dónde estoy en este momento para dar envidia. Y es así hacia donde estamos yendo en conducta, en procesamiento mental, a nivel psicológico, y eso nos está llevando a hacer un análisis, y nosotros que somos padres tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y hacer una comparativa, porque todos decimos, pues caramba, le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve, ¿verdad? Y cuando hablo con algunos compañeros, papás, me dicen, es que me gustaría darle a mi hijo lo que yo no tuve a su edad, pero yo también les digo, pero no te olvides de darle lo que sí tuviste. Porque hay muchos padres que se han olvidado de algunos elementos fundamentales que a ellos los hicieron pues, construirse y formarse como personas, y en este momento, por querer tapar las carencias que quizás nosotros no tuvimos, nos estamos olvidando de darle eso que sí es fundamental. Pero para ello necesitamos análisis. Y cuando miramos a nivel tecnológico, fijaros el mundo al ritmo en el que se ha envuelto en estos últimos 10, 15 años. La telefonía móvil y el cambio que ha tenido. Fijaros la aviación y los aviones de hace 30, 40 años con la manera hoy de atravesar el océano. El transporte dentro de la ciudad, ¿verdad? Ya no es necesario animales pues tirando carros para mover a personas. Hoy en día la automoción nos permite movernos pues con mucha mayor facilidad. Y la medicina, ¿verdad? Los cambios que ha sufrido en estos últimos 50, 60 años. Nadie piensa en ir a un quirófano de hace 30, 40 años. Todos queremos última tecnología cuando se trata de salud. Pero cuando miramos la escuela y miramos la foto de la escuela a la que fueron nuestros abuelos y miramos algunos salones de hoy en día, yo digo, caramba, si es que la foto es idéntica. Si el mundo de ahí fuera no para de cambiar, ya nadie quiere un Nokia con teclas, ya nadie quiere ir a un dentista pues, que nos arranquen una muela sin anestesia, ya nadie quiere andar en caballo por la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué a la escuela le seguimos pidiendo que no cambie? ¿Por qué a nuestros niños les pedimos, o incluso a la escuela, cuando habla de innovación, le pedimos que sea idéntica a la escuela que nosotros tuvimos? Quizás es por miedo a no entender la innovación, quizás es por miedo a que nuestro hijo esté en un escenario que no controlemos. Queremos que la escuela siga siendo la misma para poder saber realmente cómo acompañarlo, cómo ayudamos. Y creo que hay un error, porque fijaros, la foto es idéntica en el que si jugamos a las 7 diferencias, pues aparte del peinado de la profesora y los materiales de las mesas, el resto es igual. Igual porque el niño sigue siendo espectador de su proceso de aprendizaje, donde quizás no le estamos permitiendo que él sea protagonista de una aventura
de aprendizaje hacia esa mayoría de edad. ¿Por qué si el mundo en el que vivimos ha cambiado, el mundo en el que aprendemos pues, sigue generando muy poco cambio? Y esto es una continua reflexión que necesitamos hacer con los padres, porque muchas veces cuando hablamos con las escuelas y con sus equipos de profesores, cuando les pedimos que generen la reflexión al cambio, el primer impedimento que nos pone es que muchas veces los papás no lo entienden y son los primeros palos en la rueda hacia una escuela que necesita generar procesos de cambio en pro de todos y cada uno de nuestros niños. Fijaros, una escuela es una institución que necesita, y vosotros como padre tenéis que apoyarla, una escuela que busque en cada uno de vuestros hijos la necesidad de un viaje hacia su interior, en el que ellos necesiten encontrar su propósito de vida, su sentido, que se identifiquen como personas únicas, hacia dónde orientar su futuro. No es posible, y trabajamos muchos talleres con adolescentes, con niños de la edad de vuestros hijos, en el que, fijaros, niños de 17, 14, 15 años que comprenden el mundo en el que viven. Saben multiplicar, ecuaciones de segundo grado, física y química, conocen la filosofía, la historia de la humanidad, conocen las capitales del mundo, comprenden el mundo en el que han vivido y en el que viven y no se comprenden a sí mismos. Han memorizado lo que otros grandes pensadores han pensado y nunca nadie le ha preguntado a vuestros hijos, ¿y tú qué piensas? Por tanto, esto es un fracaso de la escuela si esto no es así. Y es necesario entender cómo podemos acompañar, donde la institución educativa, más allá de llenar la cabeza de vuestros hijos de muchos contenidos, sea una institución que los ayude a crecer, a desarrollar pensamiento, a que miren el mundo como un reto continuo en el que hay que resolver cantidad de problemas para que ellos sean protagonistas de ese día a día, en el que el error, el equivocarse es bueno. El error es parte del proceso de aprendizaje. Ningún niño nace aprendido y necesita repetir, necesita hacer, necesita equivocarse. Porque para caminar hay que caerse. Para montar en bicicleta no hemos tenido que raspar la rodilla. Lo mismo ocurre en la escuela. Necesitamos también permitir a nuestros niños que lo intenten y se equivoquen muchas veces. Y esto es fundamental. Sobre todo con la mirada al futuro, con la mirada a ese mundo al que ellos están llamados a liderar. Y ahí es cuando yo digo, caramba, estamos en el año 2021. La edad de vuestros hijos está entre 12, 14, 17, tenéis una variedad muy grande de edad. Cuando yo miro hacia adelante y digo, bueno, vuestros hijos en torno al 2025-2026 estarán en la universidad o estarán a punto de terminar. En el 2030 aproximadamente estarán ya terminando pues toda su educación universitaria, algunos se animará a hacer un máster, a hacer un posgrado, y en torno, arriba, año abajo, en torno al 2032, vuestros hijos salen al mundo laboral. Llevan 25, 27 años preparándose, estudiando mucho, yendo a esas instituciones que nosotros les decimos que son aquellas que te preparan para la vida. Y cuando tú sales fuera, te encuentras con un escenario que os pregunto, ¿alguno es capaz en este momento de predecir cómo será el mundo en el 2032? ¿Serán los trabajos a los que vuestros hijos pueden optar dentro de 10, 11, 12 años? ¿Os podéis imaginar la tecnología que habrá en nuestras manos, en nuestra ropa, en nuestro ambiente dentro de 10, 15 años? Es muy difícil. Y ahí es donde estoy convencido, y tenéis que estar mil de acuerdo conmigo, es que las oportunidades están cambiando. No podemos preparar a nuestros niños hablándoles de futuro anclados en nuestro pasado, creyendo que lo que a nosotros nos fue bien es lo que ellos necesitan, porque las variables que ellos van a tener que manejar son completamente diferentes. Y esto es una realidad que necesitamos entender. Por tanto, aquí es donde, fijaros, lo que os trae la prensa. El 75% de las profesiones del futuro no existe. 1 de cada 7 bebés trabajarán en algo que hoy ni nos imaginamos. Y me podréis decir, bueno, ¿qué le pasa al español hoy? Nos está poniendo el futuro muy crudo. No, es simplemente una reflexión de evolución. Porque, fijaros, si hablamos de 15 años para adelante, también os puedo hablar de hace 15 años y decidme, ¿cuántas de estas empresas hace 15 años existían o tenían éxito? Decidme la manera en la que todas y cada una de estas empresas ha venido a cambiar nuestro ocio, nuestro comportamiento, nuestra manera de comunicarnos. Fijaros, ya no vamos al cine, todos tenemos Netflix en casa. Ya no compramos un aparatito y lo colocamos en el coche o en el carro, nos descargamos Waze. Ya compramos por internet, ya no tomamos taxi, sino llamamos un Uber. Ya no compramos la música enlatada, ¿verdad? En un cassette o en un CD, nos descargamos aplicaciones como Spotify. Por tanto, fijaros cómo estas profesiones, estas empresas, están dando trabajo a miles de millones de personas en el que hace 15 años ni nos imaginábamos poder descargar películas en nuestro televisor.
poder hacer fotografías con un teléfono, poder consumir videos en una plataforma que se llama YouTube. Y eso nos tiene que hacer mirar hacia adelante en clave de oportunidad para todos y cada uno de vuestros hijos. Y la pregunta está, ¿qué necesitan mis hijos hoy que les pueda ayudar dentro de 10, 15 años en su futuro? Lo mismo que a mí, es la pregunta que os hago. Por tanto, a nivel laboral, el mundo ha cambiado. Y la tecnología, fijaros, y de ahí el título de la charla hoy, educar a un niño en la era digital, la tecnología ha venido a cambiar los desempeños de las personas. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero la tecnología está sustituyendo a toda profesión que necesite de una persona de manera autómata. Antes, hace 20 años, la tecnología no sustituyó en esa gran capacidad motriz que tenía el ser humano y los animales, y la tecnología vino a sustituir eso, y ahora la tecnología está empezando a sustituir también toda esa capacidad autónoma y autómata con respecto a lo cognitivo. Aeropuertos donde me entiendo con pantallas para abordar. Gasolineras donde no le pido la gasolina a una persona, sino yo mismo me la sirvo en torno a una pantalla. Restaurantes de comida rápida aquí en Madrid donde la hamburguesa se la pide una pantalla. Transporte de mercancías en drones. Invernaderos o cultivos de hortalizas donde hay brazos domotizados que se encargan del cuidado y del riego. Aquí en Madrid hay varios supermercados ya donde la comida se la vas depositando a un carro que tiene sensores y ahí en esa pantalla pues, central que tenéis, pues ahí va leyendo la cantidad de alimentos que vas colocando y solo tienes que insertar la tarjeta de crédito y queda el carro listo sin tener que pasar la compra. Fijaros la cantidad de profesiones que están siendo sustituidas por la tecnología. Estos trabajos ya no van a ser pues, optados por vuestros hijos, en el que esa mediocridad donde pues, me voy a ganar la vida con cualquier cosa, pues cada vez se está poniendo más complicado. Y eso no sé a vosotros, pero a mí como padre, a mí como profesor, pues me da cierto vértigo en el que, caramba, me hace pensar continuamente de qué manera estoy ayudando a mi hijo. ¿Cómo será de difícil optar, desenvolverse? Ahí leí un artículo hace 10 días en el que decía que en el 2040, fijaros, el 20% de la población del mundo, el 20%, será irrelevante para el mercado laboral. ¡Wow! O sea, que el 20% de todos, 2 de cada 10 de nosotros no tenga sitio en el mercado laboral, sea irrelevante, que el mundo sea completamente sostenible. Y esto es verdaderamente complicado y nos pone a pensar en clave de nuestros estudiantes. Por eso la reflexión tiene que ir del revés, tenemos que ser capaces de escucharlo. Fijaros, voy a poner una reflexión de Lucía para que veáis de qué manera lo que nos dice tiene un valor tremendo. Mamá, papá, tenemos que hablar. Nací en la era digital. La tecnología forma parte de mi vida. Está en casa, en las calles y en las escuelas. Hay pantallas por todas partes. ¿Cómo no voy a ser mejor usando la tecnología que mis padres? Con este móvil he aprendido mucho sobre matemáticas, ciencia, música. Las posibilidades son infinitas. Somos nativos digitales, pero muchos de vosotros nos seguís diciendo que no sabemos lo que hacemos, que pasamos demasiado tiempo pegados a las pantallas, que podríamos conocer a gente mala o ver cosas que no deberíamos. ¿Y sabéis qué? Que tenéis razón. Somos nativos, no expertos, pero mamá, papá, profesores, educadores del mundo, ¿en serio nos vais a prohibir usar esto? Esta es vuestra única solución. Educadnos, decidnos dónde están los límites, enseñadnos a usar bien la tecnología, porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Fijaros qué mensaje tan lindo, educar, no prohibir. Y muchas veces en el educar hay un reto tremendo, lo fácil es prohibir, decir no, poner límites y ya, sin una reflexión y sin una educación. Y es ahí donde de alguna manera os quiero hacer pensar, las decisiones que toméis hoy, en clave educativa, la manera en la que os acerquéis a la escuela, trabajéis en comunión con vuestra institución educativa, van a marcar las oportunidades de vuestros niños mañana. No penséis que esto es algo que se puede postergar. Todas y cada una de las decisiones, la manera en la que acompañáis, las conversaciones, la manera en la que os acercáis y os interesáis por vuestra escuela, van a marcar, os lo aseguro, las oportunidades de todos y cada uno de vuestros hijos en el día de mañana. Porque la pregunta es clara. Y ya os lo vengo diciendo, ¿cómo van a ser las oportunidades del mañana? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que será un escenario completamente nuevo, con nuevos problemas que nunca nadie antes ha resuelto, con nuevos retos. ¿Quién pensaba hace 5 años tener que enfrentarse a una pandemia? Era un reto en el que nuestra generación nunca antes se había enfrentado y lo hemos hecho muy mal en torno a muchos elementos que nos han pues, tomado en desprovisto. Lo que sí sabemos es que necesitamos que esas decisiones de hoy lleven a nuestros estudiantes hacia una educación para la vida, hacia una educación para resolver nuevos problemas. Porque fijaros lo que os voy a decir. La escuela únicamente no debe de ser
un paso previo a la universidad. Tenéis que pensar verdaderamente si la universidad es el único elemento que prepara para la vida. Igual nos ayuda a prepararnos académicamente, pero tenéis que abrir un poco el espectro y entender que educar a un niño para la vida, y esto también lo hablamos con la escuela, pues toca un abanico mucho más amplio, es una amalgama completa de elementos a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel personal, a nivel de desarrollo físico, también a nivel cognitivo, pero necesitamos abrir un poco el espectro y entender que las instituciones educativas no están solo para llenar la cabeza de nuestros hijos de contenido o para superar exámenes escritos que sabemos que olvidan a los 2-3 meses. Por tanto, aquí hay un elemento fundamental y es educar para la vida. Y educar para la vida es ayudar a vuestros hijos, ayudarlos a que se enfrenten a nuevos problemas. La vida de vuestros hijos no será en línea recta, la sabéis por experiencia propia, y se van a tener que enfrentar a formar un hogar, a vender un producto, a gestionar una pandemia, a amueblar un apartamento, a realizar un viaje y organizarlo. Por tanto, es ahí donde está el éxito real, es ahí donde tenéis que de alguna manera trabajar también desde las otras dimensiones del ser humano. Porque al final lo que necesitamos es entender que la inteligencia no va en función a los exámenes escritos que haga o la cantidad de memorización que yo pueda generar en torno a un contenido. Hablar de inteligencia es hablar de capacidad, hablar de destreza, hablar de la manera en la que yo enfrento la vida, enfrento el mundo, enfrento los problemas. Y es ahí donde, sobre todo de la mano de Prolentis y con vuestra institución, estamos muy alineados y hay muchísimas escuelas del mundo que están redefiniendo el término de inteligencia. Fijaros, para mí, las personas que hay en mi entorno, las que para mí son más inteligentes, son aquellas que mejores estrategias tienen para resolver un problema, para enfrentar un reto, un inconveniente, y es ahí donde vamos a poder ir encontrando el éxito y entender el éxito, entre comillas, que cada uno de vuestros hijos va a tener a lo largo de la vida. Porque desde mi punto de vista, y con esto cierro, hay 4 capacidades fundamentales para definir a una persona inteligente hoy. La primera, y ahí os pregunto, ¿cómo va vuestro hijo en clave de atención y en clave de concentración? Fijaros, es una capacidad fundamental que define a las personas altamente inteligentes, atención y concentración. Nos roban la atención. Y ha llegado un momento, sobre todo en estos últimos 5 años, donde las redes sociales pues nos han quitado y han secuestrado nuestra atención. Nuestros niños viven llenos de pantallas, no pedagógicamente, porque esas son muy buenas y les ayuda a aprender. Hablo del ocio, hablo del tiempo que pasan de entretenimiento, donde están aburridos y donde acuden continuamente. Y es un elemento que tenemos que reflexionar porque esa alta exposición a pantallas en clave de ocio, de distracción o de diversión, está modificando sobre todo el cerebro de nuestros niños. El nuestro también, porque estamos también teniendo un boom y una alta exposición a la tecnología de ocio, pero el de nuestros niños en una edad tan vulnerable en la que todavía se están formando, los está llevando casi que a deformar esos procesos cognitivos fundamentales. Porque fijaros, ellos se reúnen, quedan, ¿verdad? Y están más cerca de lo que están lejos y muy lejos de los que tienen al lado. Si es que quedan a comer y están más pendientes de los likes, del post, de lo que voy a colocar, de fotografiar el plato de comida y colgarlo en el Instagram o en las redes sociales, que a veces me da la sensación que vivimos secuestrados a las notificaciones, al día a día. Necesitamos estar hiperconectados. Y cuando nos vemos por las calles, cuando paseamos por las ciudades, parecemos zombies pendientes a la pantalla y a esa cantidad de notificaciones que nos roban la atención. Y fijaros, esto es un mal de nuestra generación y aún más es un mal de nuestros pequeños. Porque al final estamos criando niños hiperestimulados hacia la tecnología de ocio, necesitan y los estamos educando hacia una gratificación inmediata. Ellos necesitan saber ya, tenerlo al momento. Si no me gusta la tecnología, me permite cambiarlo y la vida real no es tan sencilla. Y eso los está llevando a tener muy baja tolerancia a la frustración. No sé si os pasa, pero con grupos de jóvenes que trabajamos aquí en España, les cuesta mucho equivocarse, les cuesta mucho la primera dificultad, abandonan ante el primer resquicio que encuentran, y esto verdaderamente cuando uno mira la vida y sabe que no es tan sencillo y no es que uno pueda cambiar de opción tan rápido, los está llevando a que su gestión emocional pues no esté bien conformada con respecto al mundo que van a vivir. Por tanto, es un elemento que tenemos que cuidar, sobre el que tenemos que medir perfectamente los tiempos de tecnología, los tiempos de ocio, la manera en la que repartimos su diversión, su comunicación con los compañeros, para que estos elementos pues, se puedan ir desarrollando de una manera que les permita tener esas oportunidades de las que os estaba hablando en el futuro. La segunda capacidad que define una persona altamente inteligente, y ahí os pregunto por vuestros hijos, ¿cómo van
en clave de investigación digital. ¿Cómo están utilizando la tecnología como una gran oportunidad en este momento que estamos viviendo, en esta era de la información? Y es aquí donde tenemos que ir, porque cuando necesitamos aprender algo, cuando queremos resolver un problema, ¿dónde vamos? Pues ya no vamos a los libros, ¿verdad? Ya no vamos a la biblioteca, ya todos vamos al San Google, ¿verdad? Ese nuevo continente al que se han ido a vivir nuestros hijos, al Internet. Y es que está claro, imaginaros, abrir vuestra máquina, abrir vuestro celular y colocar en Google COVID-19. ¿Qué os va a devolver el Internet? Fijaros, información, pero no poca, 5.000 millones de resultados. Colocad cualquier curiosidad que tengáis en el Internet y veréis que en menos de un segundo el Internet os está vomitando, os está devolviendo información. Esto para nosotros y para vuestros hijos traen a la mente muchas preguntas. Cuando a ellos les pedimos que investiguen, que busquen, que se enfrenten a un continente de información, pues ¿por dónde empiezan? ¿Se creen todo lo que leen en el Internet? Como ya está en el Internet, ¿creen que es cierto? ¿Son capaces de ir más allá del Wikipedia o del rincondelvago.com? Cuando les pedimos que investiguen, copian y pegan, se quedan con la primera fuente, con la primera opinión, son fáciles de manipular en redes sociales o en el Internet. Esto es una gran preocupación que tenemos, porque hablar de que vuestros hijos son digitales no es hablar de que sean buenos en el Fortnite, en el Minecraft, jugando al FIFA o que tengan muchos seguidores en redes sociales. Hablar de una gran oportunidad para estas nuevas generaciones con las oportunidades que ofrece la tecnología es ayudarlos a que esta gran oportunidad que estamos viviendo, esta gran era de la información, desarrollen vuestros hijos las destrezas para que aprovechen la oportunidad. Acordaros cuando necesitamos, yo por ejemplo, en la escuela, si me pedían hacer un trabajo para investigar sobre Napoleón Bonaparte, yo tenía que esperar a las 4 de la tarde que abría la biblioteca de mi barrio, llegar a la biblioteca y buscar un libro en el que apareciera algo que hablara de este personaje histórico, y allí yo me pasaba la tarde intentando buscar una fotografía y algo de información para poder entregar un trabajo de investigación. Pero vuestros hijos lo tienen muy fácil, pero hay que enseñarlos a manejar, hay que enseñarlos a discernir, hay que enseñarlos a ser críticos, hay que enseñarlos a encontrar, no solo a buscar. Por tanto, esta es una segunda gran cualidad que tenemos que seguir avanzando en clave de información digital, en clave de manejo en torno a la investigación. El tercer elemento que define a un niño, a un adolescente, a una persona inteligente es la lectura y la comprensión que ejerzo sobre la lectura. ¿Cómo va vuestro hijo en clave de comprensión o en clave de lectura? Fijaros, porque vivimos en la era de la información. Todo es lectura en este momento. Hay cantidades ingentes de información. Estamos continuamente con pantallas que nos ofrecen información, solo que en múltiples formatos. Mirar redes sociales es leer. Ver fotografías en Instagram es leer. Descargaros un periódico digital es leer. Tener una videoconferencia es información. Al final, fijaros cómo los múltiples formatos a los que actualmente tenemos información han pasado del papel con letra tipográfica a multiplicidad de formatos en el que la información está a nuestra disposición. Por tanto, la manera en la que necesitamos interpretar, comprender y leer este nuevo alfabeto cambió perfectamente a cómo nosotros aprendimos a leer. Por tanto, aquí hay un elemento fundamental cuando hablamos de lectura y comprensión. Porque lo importante, familia, no es el formato en el que el niño lea. Lo importante es la historia que estén leyendo, que estén viviendo, porque hay una guerra continuamente, es que el niño lee en digital o es que el niño lee en papel, pues dará igual, y ahí estoy convencido, no importa el formato, lo que importa es la historia que ellos estén viviendo y la comprensión o lo que a ellos les haga emocionar lo que estén leyendo, porque en esta pirámide en la que se construye la sabiduría humana, estamos en este momento en el segundo escalón, vivimos en la era de la información, pero no por tener más información, nuestros niños son más sabios o tienen más conocimiento que nosotros. Si es al contrario. ¿Por qué? Porque leen cada vez menos, comprenden cada vez menos. Fijaros, hay informes aquí en Europa que cuando medimos a los niños de 15 años, los informes son devastadores. Los niños de 15 años en España leen, pero no comprenden. Y yo digo, caramba, pero si la escuela los enseñó a leer a la edad de 5 años, cuando medimos sus niveles de comprensión con 15, nos dicen que no comprenden. ¿Qué hemos hecho en 10 años? Si aprendieron a leer con 5, 10 años después, no comprenden lo que leen. Y aquí hay un elemento que les está ralentizando su proceso de aprendizaje. Sin lectura y comprensión no se puede aprender. Un niño que no comprende no puede razonar, no puede extraer ideas principales, no puede aprender, no puede entender lo principal del texto, no puede secuenciar información.
Por tanto, no por memorizar de manera autómata podemos hablar de aprendizaje. Hay un error, estamos perdiendo el tiempo perfectamente cuando nuestro foco está en las calificaciones, en qué sacaste en el examen de geografía, de lengua, de filosofía. Tenemos que olvidarnos completamente de eso. Tenemos que hablar del término conocimiento, y no es solo contenido, es destreza, es habilidades, es comprensión, es razonamiento, y es un elemento fundamental, porque nunca ha habido un momento, nunca, fijaros lo que estamos viviendo, como oportunidad, un momento en la humanidad con más información y con menos conocimiento. Por tanto, este es el tercer elemento que debemos de mirar con mucha cautela y reflexionarnos como padres en clave de lectura y comprensión. Y el último es justamente este desarrollo del pensamiento. ¿Cómo piensan vuestros hijos? ¿Cómo razonan? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo se enfrentan al mundo que están viviendo? ¿Qué tan protagonistas son? Es decir, ¿de qué manera estáis permitiendo que vuestros hijos no solo busquen la respuesta a la pregunta, sino sean ellos los que hagan la pregunta? No solo memoricen lo que otro dijo, sino que ellos también puedan proponer soluciones diferentes. No todo hay que hacerlo como dice el profesor o el papá. Quizás hay otras muchas maneras, solo hay que poner la oreja y ver cómo cada uno de vuestros hijos aporta soluciones o posibilidades diferentes de resolver un problema. Por tanto, fijaros qué término tan bonito, habilidades de pensamiento. Aquí es donde hay una clave fundamental con respecto también al crecimiento de ese perfil de persona inteligente hoy en día. Por tanto, y os lo digo, las grandes empresas del mundo están buscando personas con altos niveles de atención, con altos niveles de lectura y comprensión, con un desarrollo del pensamiento muy grande, con un buen manejo de la información digital. Os digo hoy aquí, estas son las personas que van a tener muchas mejores oportunidades. No serán las únicas, pero trabajando esto, os cuento de que van a tener muchas oportunidades de éxito, no solo en laboral, sino a nivel personal en su vida. Y es ahí donde nos damos cuenta de que cada niño llega a esto de manera diferente. Fijaros, todos y cada uno de vuestros hijos, todos y cada uno de vuestros hijos son inteligentes, solo que de manera diferente. Dejad de comparar a vuestros hijos con los del vecino, con su hermano mayor o con su hermanita más pequeña. Vuestros hijos son únicos. No merecen que sean comparados con otra persona que para nada tiene que ver con ellos, con gustos, con maneras, con papás, con entornos completamente diferentes. Y es aquí donde necesitamos entender que la escuela ya no puede seguir siendo la escuela que vosotros vivisteis como papás. La escuela no puede seguir siendo un entorno de talla única en el que seguimos agrupando a los niños por fecha de fabricación, en el que seguimos pidiéndoles que aprendan todos al mismo ritmo, de la misma manera, en función a una única metodología. Y esto hay que romperlo, porque vuestros hijos son diversos, y lo dice la teoría de las inteligencias múltiples. Cada niño aprende por caminos diferentes. Hay hijos vuestros que necesitan moverse, hay hijos vuestros que no se están quietos, otros que pues, están muy asociados a lo musical, otros que son muy deportistas, a otros que les gusta la lingüística, otros que tienen una visión espacial del mundo muy buena, hay otros que son muy reflexivos y se miran mucho para adentro, y todo es válido. Esas inteligencias múltiples nos permiten mirar a cada uno de vuestros hijos como hijos únicos, con posibilidades únicas. Pero ¿qué ocurre cuando seguimos heredando un sistema educativo en el que de alguna manera parece que el listo es el único que pone atención al pizarrón, que resuelve bien los exámenes y tiene mucha capacidad memorística? ¿Qué pasa cuando definimos ahí, en esa mirada tan corta, la inteligencia? ¿Qué pasa con todos los demás? Pues ahí nos estamos dando cuenta de que no todos los niños encajan en un modelo en el que también cuando salen del entorno académico se dan cuenta que tienen otras muchas posibilidades. Yo le pregunto a mis compañeros, y tenemos un chat de los que estudiamos juntos, ¿dónde están aquellos que ponían la mano en el examen para que no me copiara? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Cuáles han sido las oportunidades de vida? Por tanto, ahí es donde necesitamos abrir el prisma y darnos cuenta de que todos los niños tienen diversas posibilidades. Porque cuando cerramos mucho el embudo, ¿qué pasa cuando nos vamos al salón? Que hay niños que domesticamos, pero hay niños que no podemos domesticar. Y hoy en día, ser niño y ser adolescente, pues no es que ellos sean los difíciles. Lo que es difícil hoy es ser niño. Lo difícil hoy es ser adolescente. Yo he visto escuelas, he visto familias, he visto papás en los que ser adolescente en ese ambiente es muy difícil, carentes de comprensión, de confianza, de acompañamiento, y desarrollarse como persona en un ambiente tan complejo, con tanta falta de comprensión, a veces es verdaderamente difícil. Porque cuando yo entro en un salón, yo lo que veo son 30, 40 niños completamente diferentes. No los puedo comparar.
Aunque los vistamos iguales con el uniforme, tenemos que entender que hoy en día, 2021, la igualdad es una falacia. No todos los niños, por haber nacido en el mismo año, necesitan el mismo cajón para mirar la vida. Quizás tengamos que empezar a hablar de equidad, entender que cada niño necesita cosas diferentes, elementos diferentes, se emociona por cosas diferentes. Y es ahí donde estaremos igualando las oportunidades, cuando hablamos de equidad. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace 10 años con Progrentis. Y fijaros, de lo que os he hablado es de lo que precisamente Progrentis complementa a vuestra institución educativa. Vuestros hijos haciendo Progrentis, y esto no se consigue en un mes, no hay plataforma tecnológica que en un mes o que en un año consiga desarrollar estas habilidades y destrezas. Lo que hace Progrentis es acompañar en este caminito a fuego lento para conseguir desarrollar en vuestros hijos mejores niveles de atención. Les ayudamos con Progrentis a mejorar sus estrategias de investigación digital. Los ayudamos a mejorar su proceso lector para que comprendan mejor, para que lleguen a conclusiones reales, desarrollen pensamientos. Todo muy orientado a acompañar a la institución, y necesitamos a vosotros los papás que nos ayudéis a motivarlos, porque sabemos que a ellos les motiva únicamente lo que está afuera. Es mucho más fácil conectarse al videojuego que trabajar, que leer, que poner el cerebro a pensar. Por tanto, necesitamos también en estos tiempos en los que la escuela también está en casa, necesitamos que el papá ejerza ese rol como motivador, ese rol en el que le demos la importancia también a elementos como en el día de hoy os estoy compartiendo, y es el de Progrentis, porque los beneficios, hacedme caso, ya hemos trabajado con muchísimas escuelas en el mundo y los beneficios son múltiples, incluso estudiándolos posterior al proceso de desarrollo con Progrentis. Los beneficios en vuestros hijos son muy grandes. Todo lo que ellos están haciendo y están desarrollando con la plataforma les viene muy bien a nivel transversal, les viene muy bien para mirar el mundo, para tomar el texto y colocarlo en su contexto, para poder comprender, pensar, desarrollar opinión propia en torno a la manera en la que ellos están mirando el mundo. Por tanto, ahí os dejo ese mensaje también y ese compromiso de que podáis ser verdaderos motivadores con respecto al proyecto Progrentis. Por tanto, en ese sentido, necesitamos que os unáis. Y aquí es donde va la propuesta, uniros al equipo del cambio. Esto no es un tema de la escuela y los estudiantes o de nosotros como Progrentis y los profesores. Necesitamos conformar un equipo que se entienda, un equipo en el que podamos pensar diferente, pero podamos llegar a mismas conclusiones. Porque os digo, la educación está cambiando y está cambiando a un ritmo que a mí me ilusiona personalmente. Y se está construyendo esta nueva mesa de esta nueva educación del siglo XXI en el que esto no es algo solo de profesores y estudiantes, os necesitamos y tenéis que ser parte justamente de esta nueva mesa, de esta nueva educación del siglo XXI, porque todo esto es cuestión de las oportunidades que les queráis dar a vuestros hijos. La educación no es un gasto, es una inversión. Y al final la manera en la que estemos mirando las decisiones de hoy con respecto al futuro, tenéis que verla en clave de oportunidad. Por tanto, y ahí ya casi que termino, necesitamos empoderar a nuestros niños, permitirles que ellos también vivan su propia vida. No pueden vivir la vida que nosotros queremos que ellos vivan. Tenéis que dejarles que ellos sean protagonistas, que ellos salten, que ellos se caigan, que ellos corran. Fijaros qué mensaje tan bonito para cerrar la charla de hoy. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso os digo, familia, tenéis que empoderar a vuestros hijos. Y 3 consejos para terminar. Confiad mucho en ellos. Son capaces de cosas que ni nos imagináis. Permitirles, ellos son capaces
de cumplir sus sueños, tienen grandes cosas en su proyecto, en su futuro, en un propósito de vida. Solo necesitan que estéis a vuestro lado, que confiéis en cada uno de ellos. Lo segundo es que tenéis que comprenderlos, sus problemas, su vida, su manera de ver el mundo es completamente diferente a la vuestra, y es ahí donde tenéis que ejercer una comprensión muy grande para entender que lo que ellos están viviendo para ellos es lo más importante de su vida. Y por último, acompañarlos, no pedirles que hagan vuestro camino, simplemente poneros a vuestro lado y permitirles que ellos hagan camino también. Ese es el verdadero rol de un papá: confianza, comprensión y acompañamiento, porque al final lo importante es reflexionar en torno a cómo es el principio de la historia de vida de todos y cada uno de vuestros hijos. Si Dios quiere, vivirán 80, 90 años. Y si cambiamos el principio de su historia, cambiamos la historia completa. Por tanto, ahí os dejo algunos mensajes. Es difícil poder abordar y daros tips más concretos, pero de alguna manera os he puesto a pensar, os he puesto a reflexionar, todos y cada uno de vosotros con vuestro hijo en la cabeza, para que de alguna manera podamos seguir haciendo camino en conjunto, pensando en cada uno de ellos, en lo mejor, en esas oportunidades que queremos generar. Y es una suerte para Proventis poder seguir compartiendo proyectos con el IGA, y que en el día de hoy nos haya dado la oportunidad de acercarnos también a la comunidad educativa, a los papás, en el que de alguna manera pues conformar este equipo del cambio es ilusionante y nos hace mirar con ojos optimistas estas generaciones que están llamadas a liderar el mundo dentro de 5, 10 años. Así que un abrazo digital muy fuerte. Ojalá que pronto podamos compartir también en lo presencial, y agradecer a Audrey y a todo el equipo la invitación a poder compartir la apertura de este día tan bonito con todos y cada uno de nosotros. Así que, Audrey, mil gracias.